A ver si te puedo mostrar. Mirá, ¿reconoces esta botella? Ah, ¿Este vino lo reconoces? ¿de qué año es? Es del 2007. Mirá vos. Y no estaba preparado, ¿eh? Porque un 2007 no se puede conseguir. No se puede conseguir así como así. No se encuentra eso. No se encuentra. Ya es reliquia. Ha habido una evolución, porque desde aquel momento hasta ahora tomó las riendas de la vinificación Sebastián, mi hijo mayor. Mi nombre es Sebastián Zucardi, tercera generación de familia Zucardi. Y con todo un concepto de vinos de terroir y con todo un concepto de, digamos, en aquella época, si probás ese vino, se notaba, era más evidente el roble, la madera de la barrica. Claro. Lo que hoy hacemos, hay mucha más frescura, pero lo bueno es que son vinos que están vivos todavía, o sea que no, el vino tiene su curva de nacimiento, crecimiento, desarrollo, la plenitud, y luego somos como nosotros, o sea que... Exacto. Este parámetro de la bodega de familia lo asimilamos mucho con las recetas de familia. Sí. O sea, las recetas de los orígenes armenios, judíos, árabes, son recetas de generación en generación. Entonces digo, ¿cuánto paralelo hay entre eso y la bodega familia Zucardi, no? Vos sabés que a mí me encantan las actividades, así las empresas familiares, sobre todo en el vino, porque en esta actividad vos necesitas mucho tiempo para todo. Es decir, vos desde que pensás, plantás un viñedo, empieza a producir al 4º año, te lleva 2 o 3 años equilibrarlo, producir un vino. Nunca tenés menos de 10 años en cualquier proyecto que hagas. Y las corporaciones en general no tienen esos tiempos, requieren resultados en un plazo más corto. Claro. En la familia, a veces, si hay comunión de objetivos y de valores, los tiempos están y se disfruta por otras razones el trabajo en conjunto. Yo siempre le digo a la gente, miren, la rentabilidad no es nuestro objetivo. Y la gente te mira y dice, bueno, ¿qué me estás diciendo? No es nuestro objetivo, es una condición. Claro, yo le digo, claro. La rentabilidad a las empresas es lo que la respiración a las personas. Ay, qué lindo, ¿no? Si vos dejás de respirar, te morís en 2 minutos, o sea que no hay nada más importante que respirar. Pero no vivís para respirar, el respirar te permite hacer cosas. Bueno. Yo creo que la rentabilidad tiene la misma lógica en una empresa. Es decir, no vivís para eso, es una condición, pero el ser rentable te permite hacer proyectos lindos, pensar en el futuro, desarrollar. Yo creo que en el vino, las empresas familiares son muy, muy importantes. Y también la otra cosa que yo digo es que las empresas familiares en los cambios generacionales o se refundan o se refunden. Sí. Es decir, hay una letrita de diferencia, pero un mundo de diferencia. Es decir, cuando la nueva generación no tiene características de fundadora, la empresa sufre. Nosotros hemos tenido mucha suerte, si se quiere, porque mis 3 hijos se han incorporado sobre proyectos nuevos y diferentes. Sebastián empezó con todo este concepto de vinos de terroir en el Valle de Uco. Julia desarrolló la hospitalidad dentro de la bodega, con 2 centros de visita, 3 restaurantes. Miguel empezó una nueva actividad en la familia, que es el aceite de oliva. Ah, qué bien. Entonces, de alguna manera, ellos se sumaron no a hacer lo que yo hacía, sino a sumarle nuevas capas, nuevos objetivos en la empresa. Y eso está muy bueno, porque las cosas van cambiando y a veces se insiste, y a veces la vanidad de los más viejos hace de que, bueno, vení a hacer lo que yo hago, que si a mí me fue bien, a vos también te va a ir bien. Y la verdad es que los tiempos cambian a una velocidad que eso no ocurre. Normalmente cuando la gente más vieja insiste para que los jóvenes hagan lo que hicieron, basado en que le dio buen resultado, las empresas fracasan, porque la realidad que te toca enfrentar es otra, y generalmente en esta época los jóvenes están mejor preparados
para ver cómo enfrentar nuevas situaciones. Claro, en este caso los jóvenes potenciaron el equipo familiar. Sí, muy fuertemente. Y un detalle que no me quería ir, hablabas de la cocina familiar. Julia, mi hija, hizo un libro que se llama La cocina de Emma. Recetas de una familia mendocina. Mi madre falleció el 30 de abril de este año, con 94 años. Wow. 4 pilares son los que sustentan la empresa: vinos de alta calidad, constante innovación, armonía con el medio ambiente y ser útiles a la comunidad. Esto es bastante amplio, pero evidentemente lo aplican muy bien. Sí, vos sabés que mi padre empezó la bodega y fue una razón muy particular. Mi padre era ingeniero civil. En 1950 él se vino de Tucumán, que era su provincia natal, donde también había nacido su padre. Sus abuelos habían venido de Italia. Y él vino acá y empezó con una actividad vinculada a la construcción, a la prefabricación de materiales de hormigón. Empezó a hacer caños de hormigón y adaptó sistemas de riego que se usaban en California. Claro. Y en 1963 decide hacer una parcela demostrativa para mostrar las bondades de su sistema de riego. Él se queda en Mendoza porque la conoce a mi madre. Se casan y bueno, eso echó raíces acá. Y era un mendocino por adopción, ¿no? Bueno, la cuestión es que él empezó a trabajar por esta razón, pero se enamoró de la viticultura. Él, la verdad que siempre me decía, me encanta, la vid es una planta maravillosa, una planta con una potencia, con una capacidad de adaptación impresionante. Y él se enamoró del viñedo y empezó descubrió que su vocación era la viticultura. Él, más que con los vinos, tenía que ver con el viñedo. Y bueno, yo me sumé en el año 76 y mi rol en la empresa fue trabajar mucho a nivel de mercados, empezar la distribución en el mercado argentino, luego ir a partir del año 92 al mercado internacional, y fuimos haciendo una evolución y bueno, partiendo así decimos, como todos los escalones, ¿no? Claro. Pero siempre con una raíz que es la producción, siempre con la mirada en el viñedo, y desde ese punto de vista fuimos definiendo en el tiempo estos 4 pilares. Y el tema de la calidad siempre fue porque fuimos evolucionando a nivel cualitativo. Entonces nuestra condición nuestro objetivo es siempre ir un escalón más arriba de donde estamos. Y cuando hablamos de calidad, no solo hablar de calidad de productos, sino también de calidad de gestión, porque es muy importante. La calidad es el resultado de muchas cosas. Y una buena gestión y un buen equipo humano te llevan a eso. La innovación, que es un tema muy importante porque la gente habla del vino siempre como tradición. Y la realidad es que el vino, y máxima en estas épocas, es innovación permanente. El tercer aspecto del cuidado del medio ambiente: nosotros estamos en un desierto donde podemos cultivar en una manera muy natural. Prácticamente tenemos muy pocas enfermedades de viñedo, no tenemos la necesidad de usar productos químicos de síntesis, podemos hacerlo todo con productos naturales. Y eso nos ha inspirado, y sobre todo en lo que es la bodega Santa Julia estamos muy enfocados a vinos orgánicos. Hoy día exportamos una gran cantidad de vinos certificados orgánicos. Y el cuarto aspecto es ser útiles a la comunidad. Nosotros necesitamos en el vino gente de calidad. El vino es el lugar y es la gente, o la gente y el lugar. El vino es lugar y gente, es decir, o la gente y el lugar. Con gente de calidad se puede
cuidar los detalles y se puede hacer vinos de calidad. Entonces, muy importante esta mirada a partir de la comunidad. Y es otra de las cosas, nosotros vivimos acá, somos parte de este entorno del viñedo, y para nosotros es muy importante vivir también en una comunidad interesante donde, como empresa, pretendemos rentabilidad, pero tenemos que devolver a la comunidad. Es decir, hay un concepto de rentabilidad que es la rentabilidad social. Es decir, una empresa debe rentar económicamente para sostenerse, para ser sostenible, pero también debe generar socialmente una rentabilidad, porque es la forma de mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad de la que uno es parte. Y en esto la vitivinicultura es una maravilla, porque desde el viñedo hasta una botella sobre la mesa, son muchas las manos que intervienen, muchas las personas que se suman. Y en estos últimos años, con el desarrollo del enoturismo, mucho más aún. Porque realmente está, digo, desde que yo siempre digo que la vitivinicultura es como si fuera un gran hormiguero de gente laboriosa trabajando en el viñedo, en la bodega, en el embotellado, en los insumos que nos permiten hacer las botellas, hacer las cajas, bueno, todo lo que rodea el vino, transportarlo, los diseñadores que diseñan las etiquetas, es decir, los sommeliers que comunican el vino, es decir, hay una cadena muy larga de gente que va agregando valor en el vino todo el tiempo. Alberto, hablando de la esencia y la excelencia, mi cocina, que es la especialidad armenia, tiene mucha preponderancia la carne de cordero, con los frutos secos, damascos, dátiles, higos, con nueces, pistachos, almendras. ¿Qué vino puede maridar con esta propuesta de cordero con frutos secos? Me concentraría en un vino que me lo estoy imaginando con ese plato que estás proponiendo. Un vino que para nosotros en la historia de la bodega es muy importante, porque fue nuestro primer vino de alta gama. Ah, muy bien. Y es un tempranillo de la línea Q. Es el primer vino que lleva nuestro apellido en la etiqueta, es el primer vino con el que empezamos a soñar que la familia podía lograr niveles mucho más altos de los que hacía. El primer Q que hicimos fue el Tempranillo Q. Es un vino muy especial para la familia porque viene de viñedos plantados por mi abuelo. Lo elaboramos por primera vez en 1997 de un viñedo que mi padre había plantado en 1973. En aquellos años el tempranillo le llamábamos tempranilla y era una variedad que no tenía mucha consideración de nadie. Se hacían vinos de calidad más bien medias y bajas, y este viñedo, que era un viñedo plantado en una zona de desierto en Santa Rosa, lo empezamos a trabajar, empezamos a reducir las producciones, el viñedo ya era antiguo, entonces empezaba a tener un equilibrio natural muy interesante. Y elaboramos en el año 97 este vino, y en el año 99 salió la primera cosecha al mercado. El tempranillo es una variedad que llegó a esta región mucho antes que el Malbec. Los españoles lo trajeron y no hay una historia clara, pero se supone que entre 70 y 90 años antes que llegara el Malbec, llegó el tempranillo. Y la verdad que tiene una característica muy interesante. Nosotros acá lo maridamos mucho con el chivito, que es el cabrito, la proteína del desierto. Acá es el único animal que crece con la vegetación que tenemos, una vegetación muy achaparrada, xerófila, de 180 milímetros de lluvia al año. Claro. Y yo creo que el cordero tiene de alguna manera similitudes. Exacto. Así que yo me lo imagino con un tempranillo Zucardi Q. Estamos en el paraje Altamira, en la bodega Zucardi Valle de Uco, en una finca que se llama Piedra Infinita.
Bienvenido, Pepe. Bueno, siguiendo con el tema que son tus grandes vinos, me estaba acordando de la presentación del José Zucardi, que creo que fue un homenaje de tu hijo a su papá y a tu trayectoria, ¿no es cierto? En realidad, sí, vos sabés que José Zucardi es la continuación de Zeta, de Zucardi Zeta, sí, que fue un vino que con el que yo comencé en el año 2002 y que Sebastián empezó a elaborar, a hacer la enología de ese vino a partir de 2007 y bueno, fue mutando, fue cambiando este vino y allá por el año 2012 Sebastián me dice, mirá, para mí me gustaría llamarlo José Zucardi. Él había hecho ya un vino en homenaje a mi padre, a su abuelo, que es Tito, y había hecho un vino en homenaje a mi madre, a Emma, que es en Bonarda, Emma. Mi abuela es una persona muy importante en mi vida. Siento que con la Bonarda y mi abuela hay una conexión que tiene que ver con el carácter. Hay una dulzura y una elegancia al mismo tiempo que conviven. Y me emocionó representar a los valores y la búsqueda de mi familia a través de mi abuela en un vino hecho a través de esta variedad. Y entonces este integró como, digamos, la serie de vinos de familia. Pero Sebastián introdujo cambios interesantes porque José Zucardi es un vino que tiene 2 variedades y 2 regiones. Si bien en la etiqueta es Malbec, por la legislación argentina nosotros podemos tener dentro de un vino que diga Malbec hasta un 15% de otra variedad. En el caso de José Zucardi es más del 85% Malbec, tiene un 5 o un 10% de Cabernet Sauvignon, depende del año, y las zonas de donde vienen las uvas son suelos calcáreos, y son 2 regiones, Paraje Altamira y Gualtallarí. Uno en San Carlos, los 2 en el Valle de Uco, y el otro en Tupungato, también en el Valle de Uco. Claro. Así que bueno, Sebastián introdujo este cambio en la vinificación y la verdad que a mí me llena de orgullo. Yo le puse una sola condición, que el vino tenía que ser muy bueno, y la verdad es que lo ha cumplido a rajatabla. Sí, yo me acuerdo que el día de la presentación ahí en lo de Narda, que lo probé y bueno, fue muy emocionante y muy lindo, por eso lo traje a colación ahora, porque además es un excelente, es un vinazo, como no podía ser menos, tuvimos, ¿no?, el orgullo esta semana, la cosecha 2016 integra la lista de los 100 mejores vinos del mundo de One Spectator de este año. Así que la verdad que un tremendo orgullo y un reconocimiento muy, muy importante. Así que estamos todos contentos y yo particularmente contento. Y ahora te quería preguntar acerca de los vinos naturales, que bueno, yo acá tengo el burro de Santa Julia. Porque ustedes, una vez me acuerdo, hace mucho, en la bodega de ustedes, me dijeron que prácticamente todos los vinos de ustedes podían ser, digamos, son sin agregados químicos, pero que no estaban certificados. Ahora están certificados estos que son naturales, ¿y cómo viene la mano con los consumidores con estos vinos? Mira, te cuento, nosotros hace tiempo venimos trabajando en vinos orgánicos y en este aspecto hoy somos el proyecto vitícola más grande a nivel orgánico en Argentina y estamos creciendo cada vez más hectáreas certificadas. Si bien las que no están certificadas también trabajamos con pautas naturales, estamos creciendo en esta categoría de vinos orgánicos. En el caso de este vino Santa Julia, el burro, que es un vino natural, adicionalmente a que las uvas vienen de viñedos certificados orgánicos,
el vino está elaborado sin sulfitos adicionados. Es decir, en la elaboración del vino no se utiliza ningún producto que no sea de la propia uva. Inclusive está fermentado con levaduras autóctonas, levaduras que vienen en las uvas, y tiene una vinificación sin anhídrido sulfuroso, sin sulfitos adicionados. Yo creo que esto es una tendencia que está ocurriendo no solo en el vino, sino en muchos productos y en muchas actividades. Yo creo que la gente se vuelve cada vez más consciente del impacto que la sociedad humana está haciendo en el planeta. Esta conciencia se traduce en que la gente quiere comprar productos y consumir productos que no, digamos, que tengan o no tengan impacto o tengan un mínimo impacto. Digo, tengan un mínimo impacto porque nosotros estamos en una zona de desierto, regamos y obviamente cambiamos las condiciones naturales para poder producir el viñedo. Siempre tenemos una premisa, que los que vengan atrás nuestro puedan hacer por lo menos lo que hacemos nosotros hoy. Es decir, no afectar de ninguna manera negativamente el medio ambiente. Y desde el punto de vista de los sulfitos, es una corriente a nivel mundial. Si bien los niveles de sulfitos con que se trabaja en el vino, en la legislación argentina, prioriza mucho la naturalidad, y los niveles de sulfitos adicionados, autorizados, son muy pequeñitos, muy por debajo de lo que pasa en otros alimentos. En este caso, al decir natural, las uvas son orgánicas y el vino está elaborado sin adición de ningún tipo de producto en su elaboración. Hay ahora una reglamentación que hay que poner en la etiqueta que son sin sulfitos, o corre por cuenta de cada bodega. Esto corre por cuenta de cada bodega. Sí, la certificación orgánica tiene que estar certificada por una certificadora que a su vez está auditada por organismos internacionales y por organismos del Estado nacionales. En el caso de los vinos naturales es la bodega la que se responsabiliza de este término natural que cumple este título que tiene en la etiqueta. ¿Y cómo ves al consumidor? En general se lee las etiquetas, la contraetiqueta, se está inclinando más por este tipo de vinos, y en esta época de pandemia creo que se ha bebido más que en otras épocas. Digamos, ¿esto ha tenido incidencia por mejorar la salud o mejorar su estado de vida? Fíjate que yo creo que hay una tendencia en el mundo del consumidor a un grado mayor de conciencia respecto de lo que, digamos, de los temas de medio ambiente y de salud. Me parece que esto es una corriente general. Nosotros vemos, por ejemplo, países como Estados Unidos, Inglaterra, Japón, muy preocupados, y es creciente la demanda, digamos, de vinos orgánicos especialmente. Yo creo que en general la gente, y sobre todo los jóvenes, prestan mucha atención. Y creo que la época de pandemia ha tenido un efecto importante el vino, porque se volvió mucho a la mesa familiar. Es decir, la gente trabajando desde su casa o tratando, digamos, con todos los lugares de esparcimiento cerrados, revalorizó la mesa familiar. Y el vino es parte de la alimentación y de la cultura de los argentinos. Y yo creo que ahí se produjo un crecimiento en el consumo de vinos de los argentinos y también de otros productos. Nos pasa en nuestro proyecto olivícola que también la gente ha puesto en valor productos naturales como el aceite de oliva y le ha prestado especial atención a la calidad de ciertos productos, y hemos visto un crecimiento de la demanda cuando nuestra primera impresión cuando empezó la cuarentena es que iba a haber una caída del consumo, porque bueno, cerrando los restaurantes, cerrando los hoteles,
cerrando los bares, todo el mercado de botella abierta iba a sufrir mucho. Sin embargo, se compensó y lo que la gente dejó de consumir en ciertos lugares lo consumió y lo está consumiendo en su casa. Y creo que es muy interesante, pero esta condición del vino de alimento y de parte de la cultura, yo creo que se ratificó firmemente una vez más. Sí, sí, por supuesto, y bienvenido, porque el vino es un alimento, es una tradición. El vino se puede tomar a cualquier hora, que acompaña la comida, es decir, de volver a la bebida original nuestra, que es el vino. Yo creo que sí. Fíjate que además, en Argentina somos un país que fuimos precursores en una ley que designa el vino como la bebida nacional. Y esto es un hecho que parecía no muy relevante, pero ha sido importante en esta valoración que el vino tiene a la hora de fijar impuestos y todo este tipo de cosas. El considerarlo realmente en su dimensión de alimento es muy importante. Y creo que estamos también, primero, la calidad de los vinos de Argentina en los últimos 30 años ha tenido un crecimiento sostenido y creo que continúa. Es decir, hoy hay vinos de distintos niveles de precio, pero en cada nivel de precio uno encuentra buenas calidades. En realidad el vino es un hecho sensorial, no es un hecho intelectual, en la medida en que uno lo disfruta y que uno lo comparte. Es decir, no solo se disfruta desde el vino en sí mismo, sino que se disfruta desde el compartir, desde la historia del vino, de dónde viene, de quién lo hace, todas estas cosas. Pero me parece que hoy hay como un permiso social a consumir el vino más relajadamente, es decir, a no seguir pautas establecidas, que tal vino con tal comida, digamos, de alguna manera, hacerlo de la manera que te guste, de la manera que lo disfrutes, y eso está bien visto y está, como te decía, el permiso social para hacerlo. Yo creo que en eso hemos avanzado mucho. Tenemos una generación de agrónomos, de enólogos, en definitiva de hacedores de vino, con muchísima más conciencia y también con muchas herramientas, tanto a nivel del conocimiento como a nivel de la tecnología que se utiliza. Yo creo que eso es bueno y por supuesto que siempre el vino y las calidades tienen que ver con el lugar de donde vienen las uvas y sobre todo cuando vamos a vinos que expresen el lugar, a vinos de terroir, bueno, indudablemente se van segmentando las zonas de donde las uvas provienen. En el caso de este año, ¿cómo ves la cosecha? Mira, hasta el momento viene bien la cosecha. En términos generales se ve una cosecha saludable, un año de mucha radiación solar y eso determina mucha variación de temperatura entre la noche y el día. Así que todo anticipa una buena vendimia, una buena cosecha. También te quería preguntar qué proyectos y qué novedades podemos esperar para el 2021. Mira, estamos trabajando, vos sabés que tenemos una suerte, dentro de la familia hay mucha energía y muchas ansias de innovación. Así que siempre hay un conjunto de proyectos que están llevándose adelante. Este año hicimos una plantación muy interesante en una finca en Gualtallarí, una cosa única para Mendoza, porque es un viñedo aterrazado en un cerro, que va a tener, los distintos lugares del cerro va a tener distintos niveles de exposición solar, distintas temperaturas. Va a ser muy interesante porque vamos a poder trabajar con vinos de muy distintas características viniendo de un mismo lugar. Y te diría que, bueno, estamos trabajando siempre con variedades nuevas, estamos incorporando en algunas zonas del Valle de Uco nuevas variedades. Este año salimos, por ejemplo, en Textual, que es una línea dedicada a la innovación, con Teroldego, una variedad del Alto Adige de Italia que trajimos a Argentina y que ha dado vinos muy interesantes. Bueno, hay mucho de experimentación. Estamos saliendo ahora con un vino natural blanco, que es un torrontés, y es Santa Julia la Oveja,
eso también es una innovación, es un vino con el mismo concepto del burro, que es un Malbec, pero en este caso un torrontés. Hay que trabajar muy prolijamente en un vino para lograr muy buenas calidades sin ningún tipo de aditamento y trabajándolo en las condiciones en que se trabajan los vinos naturales. Pero bueno, estamos con varios proyectos que van tomando forma y que vamos a seguir profundizando en el 2021. Hablando de otra cosa, ¿están abriendo el restaurante? ¿Está abierto los 2 restaurantes? Estamos ya con los 3 restaurantes abiertos, con Casa del Visitante, con Pan y Oliva y con Piedra Infinita Cocina en el Valle de Uco. Hemos ido gradualmente, empezamos abriendo prácticamente los fines de semana y ahora ya estamos abriendo prácticamente todos los días en los 3 restaurantes. Afortunadamente se ha abierto un poco Mendoza, no tenemos turismo internacional todavía, pero hay mucho turismo nacional. Y hay algo interesante, la gente descubre el vino, descubre los lugares y también la gente local de Mendoza, que antes viajábamos mucho, los mendocinos somos en general muy viajeros, hoy la gente está acá y aprovecha del turismo enológico o en el caso de Pan y Oliva olivícola, así que estamos trabajando y contentos. Bueno, me alegro un montón y creo que nos alegramos con Jorge y con Diana también de todo este gran emprendimiento que es Zucardi, que sigue avanti siempre y para mejor. Vamos a esperar el torrontés nuevo, natural, que me encanta el torrontés y además es una nueva opción para la gente. Siempre es bueno que una bodega tenga los proyectos y ustedes siempre rebosan de proyectos y de realidades. Así que creo que podemos agradecerte un montón esta entrevista con Jorge y con Diana. Personalmente te quiero mucho, como toda la familia, y quiero desearte lo mejor, que sea un año mucho mejor que el que pasó. Sí. Salud. Bueno, buen año para todos. Un placer, José Alberto. Bueno, Diana y Jorge, Cristina, la verdad que un placer, nunca más apropiado el brindis en salud en una época como en una época de pandemia. Así que un fuertísimo abrazo para todos. Buen año. Buen año. Cristina, especialmente un abrazo para vos por el cumple. Bueno, cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Cristina. La verdad que bueno. Gracias, querido. Te mando un beso. Y el vino, Cristina es una prueba de lo bien que hace el vino, que se conserva espléndida. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, un placer. Salud. Bueno, un gran placer, un gran gusto de haber compartido este tiempo con ustedes y siempre esperándolos por Mendoza. ¿Cómo no? Gracias. Toda la familia muy honrada siempre de recibirlos. Así que bueno, un fuertísimo abrazo. Nos encanta. Iremos. Gracias. Salud.